La mesa de debate está, como decíamos, Julián de Diego, está Néstor Pitrola, Rodolfo Aguiar, está Fabio Cuccini. Julián, sale, ¿por qué no pone en duda que salga, que se apruebe, que la llave la tienen los gobernadores? ¿A los gobernadores se los compra con plata en este caso o en otro? La verdad que yo solamente puedo dar opinión desde el punto de vista técnico, porque ese plano está manejado por el frente político. Pero porque bueno, vamos al técnico. Los gobernadores se quejan, le dicen acá perdemos impuestos. Sí, ahí, digamos, si vemos todas las críticas que hay una en la que todos están de acuerdo que algo hay que hacer porque la legislación laboral de la Argentina necesita modernización. Es decir, hoy es home office, es teletrabajo, es robótica, inteligencia artificial, es aplicaciones, es un montón de nuevas herramientas que han hecho que la ley de contrato de trabajo que se hizo en el 75, que tuvo una función importante, porque validó los derechos de los trabajadores, que aclaro, en toda la reforma no se tocan los derechos fundamentales de los trabajadores, lo cierto es que esa reforma hoy es anacrónica. Y después otra cosa que acabas de decir, que vos hiciste el comentario y que hay que destacarlo. Nosotros no podemos trabajar solo sobre la gran empresa. Tenemos que trabajar para que la reforma laboral, sobre todo, esté vinculada con las pymes y con los 8 millones de trabajadores que están en negro. 8 millones de trabajadores que en su mayoría, calculan todos 70%, 75% están en empresas de menos de 50 personas. Y no están registrados en ese grupo de 8 millones, no hay reglas, y hay que hacer todo lo posible para que ingresen al sistema con la condonación de toda la deuda del pasado y gratis con la condonación hacia el futuro, pero además con la adecuación del IVA, de ingresos brutos. O sea, si uno está en negro, no paga ninguno de esos impuestos. Si uno ingresa al mundo registrado, se encuentra con un impacto tremendo y no basta con resolver el tema laboral. Entonces, en el tema de las pymes, la reforma laboral tiene que estar acompañada de la reforma fiscal y previsional. Y después hay otro tema muy importante, además de la modernización, que es la dinamización del mercado. Las reformas laborales no generan por sí solas empleo. Las reformas laborales son un esqueleto que acompaña el crecimiento económico. Para el que haya crecimiento económico, y esto es un círculo virtuoso, las empresas, chicas, medianas, grandes, nacionales o internacionales, piden claras reglas de juego, piden previsibilidad, piden estabilidad económica y estabilidad social y estabilidad política. Para lograr todos esos objetivos es imprescindible modernizar la legislación. Ahora, vivimos en un país democrático, entonces tenemos la división de poderes, tenemos los juzgados que tienen que cambiar su mentalidad para que pueda modernizarse la legislación, porque si nosotros dictamos una nueva reforma laboral y al día siguiente se paraliza la reforma porque los tribunales los convierten en inconstitucionales, automáticamente la reforma no va a tener eco. Y entonces, no solamente en un país democrático hay que escuchar todas las vertientes, inclusive las que hemos escuchado recién del plano sindical combativo, digamos, sino que además de eso tiene que haber, dentro de cierto margen de equilibrio, la posibilidad de que toda esa articulación le llegue a todos. O sea, si la articulación es para las grandes compañías, el enfoque está equivocado. ¿Ustedes van a ir a la justicia? No, primero yo digo, está en debate más que nunca el modelo sindical en la Argentina. Yo no puedo dejar pasar que se haya dicho que el sindicalismo acompaña a este gobierno. Hay que analizar rápidamente entonces qué pasaron en estos 2 años de Milei. Se destruyeron más de 19.100 pymes. El 98% de esas pequeñas y medianas empresas tenían menos de 50 trabajadores. Destruyeron más de 230.000 puestos de trabajo registrados. Yo digo, precisamente es esta resignación de parte del movimiento obrero argentino el que hizo que perdiéramos confianza frente a la sociedad. Yo, por el contrario, creo que tiene una oportunidad el sindicalismo en la Argentina frente a la reforma laboral. Esto si es capaz de acelerar los pasos y plantearnos un plan de lucha que no espere el día 10 o 11 que sea tratada la iniciativa en el Congreso, sino que se inicie la primera semana de enero. Yo le digo un párrafo aparte para los gobernadores. Sí. Que no nos usen
a los trabajadores. Los gobernadores nos pretenden reemplazar en nuestra responsabilidad de discutir este debate. Los tipos se prenden en el debate para salvar la propia. Nos van a tener que explicar a cambio de qué van a prestar su aval si así lo hacen. Porque yo les digo que se están pegando un tiro en los pies. La reforma laboral no solo terminará de destruir el empleo en las provincias, sino que además lo que va claramente a hacer con una reforma tributaria encubierta es afectar drásticamente la coparticipación de todos los territorios. Yo por último digo en esta parte, la verdad que proponer una norma para promover la creación de empleo y iniciando su redacción facilitando los despidos es un absurdo. Yo quiero recordar que las crisis más graves que pasó en la Argentina en el 2001, cuando Duhalde fue presidente, lo que se hizo ahí fue prohibir los despidos y el desempleo era de más del 20%, doble indemnización, hasta que bajó al 10%. Y en la pandemia yo quiero recordar que también se prohibieron los despidos y el Estado hasta pagó la mitad de los salarios. Muchos empresarios se olvidaron rápidamente que hoy pueden seguir subsistiendo gracias a que no perdieron en la pandemia. Fabio. No, a mí me da mucha vergüenza. Yo escucharlo a Luis, la verdad, a Barrio Nuevo, escucharlo ya pasó de moda. Yo tengo 59 años. Me inicié en el oficio de peluquero cuando había pocas peluquerías y un vivo se convirtió en sindicalista como si fuese el sindicalista de los trapitos. Hasta que tuvo un padrino que se llamó Andrés Rodríguez para agarrar las cajas de la obra social. Nadie lo enfrentó y se comportó como un mafioso. Bueno, pero Aguiar es el nuevo sindicalismo. Pero por eso mismo lo escucho, parece que ATE se termina la Argentina, el movimiento obrero. ¿Y yo qué soy? Que me la pasé laburando, me crié también en la Villa Carlos Gardel, aprendí un oficio digno con laburo, toda la vida precarizado. Seguimos estando todos precarizados los peluqueros. ¿Está claro? Y hay un sindicalista. ¿Sabe lo que es Curro? Viven en la Avenida Libertador. Escuchame. Y defienden, el señor creo que lo he visto por Libertador y Pampa. Entonces no quiero empezar a indagar ni nada. A mí puede venir a buscarme. La verdad me da vergüenza todo esto. Siempre escuchando lo mismo, que la Argentina, que hay que dejar a los chicos por la Argentina, que el futuro la viven bomba y nosotros la tenemos que remar. Siguen con la misma canzoneta. Este es el país que me dejaron. Eso me lo decía mi abuelo, mi papá. Este es el país que me dejaron. Pero déjense de joder. Déjense de joder. Son todos zorros. Hay que ir a buscarlos. Hay que, como muchos políticos que te muestran las declaraciones juradas, con el tema de la AFA, la justicia, un tipo roba una gallina y va preso. Es vergonzoso. La verdad es que vienen a dar cátedra acá. Y después escuchás operadores políticos, que recién lo dijiste, le dan plata, diarios, periodistas, que operan en el Senado. ¿Qué operan? No sé qué son, cirujanos. ¿Qué es operar? ¿Gratis? ¿O hay una moneda? No sé, la verdad que no sé. Entonces, quiero cerrarlo con esto, en que está bueno que haya una modernización. Y así como hoy la política está degradada y apareció un personaje como Milei, que mañana puede aparecer un verdulero, porque ya la gente está avivada, la justicia también va a pagar este precio. Porque la justicia se ha corrompido también, y la ha corrompido la parte política y sindical. Acá todo el mundo habla porque tiene un amiguito, por eso seguramente son operadores. Entonces, yo como peluquero, todos los peluqueros estamos precarizados y se mandan la parte de empresario. Yo me fundí, tenía 20 empleados y me fundí. ¿Y el sindicato? ¿Para qué está el sindicato? ¿Qué? O sea, ¿sabe cuánta gente le tiene miedo a los empleados? Le tienen miedo por los juicios laborales y ni siquiera colaboran con la antigüedad. ¿Por qué tengo que pagarle una antigüedad? A ver, ¿por qué tengo que pagarle una antigüedad de tantos años al empleado? Si yo le estoy dando fuente de laburo y si quiero cerrarlo, lo cierro. Lo cierro, pero hay que cambiar todo esto. Estos son todos ladrones que se aprovechan de la ignorancia de la gente. A ver, Pitrola. Vamos a hablar de la realidad, lo que pasa en los trabajadores, las luchas que hay, lo que es la reforma laboral
y lo que son burócratas como Barrio Nuevo. Mirá, hoy estuve, Edgardo, en La Plata. Huelga general de 17 días de la química Sealed Air por 65 despidos, un plan de flexibilización laboral, la reforma laboral en los hechos, trabajadores que están luchando, cobran un salario, es exportadora porque hacen las bolsas para la exportación de la carne. Una crisis total. Verónica en Santa Fe, las 3 plantas ocupadas porque cierran. Industria láctea, ya cerró la Suipachense. Tengo una gráfica, soy gráfico de toda la vida, tengo 47 años de aporte laburante de toda la vida, diputado obrero y socialista para y no diste nunca laburo, para Pitrola, taparle nos la conocemos boca, bien, Pitrola, lo no dejo diste hablar, nunca laburo. para taparle la Dejate boca de joder, a los es vergonzoso tu charlatanes, papel. a los charlatanes. Sí, charlatanes. Y tengo una gráfica ocupada hace Charlatanes. meses que cerró, fue a la quiebra, Morbillo. Sí. Esto es la Lustramax, tenés conflicto por todas partes. Es una destrucción del tejido Pero industrial la del izquierda país. no quiere ninguna reforma en laboral en el país. Pero yo tengo 30 proyectos de ley que he dejado, ahora entré de nuevo a la Cámara, porque nosotros rotamos, por supuesto, para terminar con el empleo en negro, nunca lo quisieron tratar, porque vos notificás al empleador y al Estado, le das 5 años de estabilidad al trabajador en negro y se acabó el trabajo en negro. Pero Sturzenegger lo que quiere es terminar con las cargas sociales. Cuando habla de los impuestos al trabajo, que los liquidan porque bajan el 3% del importe de jubilación, se lo sacan a los jubilados para un fondo para despedir. Es fantástico, es una reforma antilaboral, es terminar con el derecho laboral para tener un Tendrían que sacarle el bono que derecho tenemos que administrarle la patronal. cuotita a ustedes. Es terminar con toda limitación a la explotación del capital. Y También Barrio se lo tienen que Nuevo sacar. dio una clave. Él es un pez que por la boca muere, es fantástico, escucharlo a Barrio Nuevo es fantástico. Porque dijo, le hemos firmado todas las paritarias al 1%. ¡Terrible! Han destruido el poder adquisitivo del salario y el gobierno despóticamente y estatista ha destruido el poder adquisitivo de las jubilaciones y ahora le sacan los aportes y le rebajan del 6%, un 1% a las obras sociales, que es una rebaja del 12%, que es la salud de 11 millones de trabajadores. El salario es lo que cobramos en el bolsillo, el salario indirecto, que es la obra social, y el salario diferido, que es la jubilación. Es una reforma laboral destructiva y quieren sindicatos por empresa para tener sindicatos amarillos, como en Chile, como en México, sindicatos patronales. Nosotros, desde la izquierda y desde el clasismo, que no tenemos nada que ver con los dirigentes millonarios, vamos por un sindicalismo desde abajo y tenemos que terminar con el sindicalismo peronista, que no quiere hacer absolutamente nada, lo dijo Barrio Nuevo, esperemos tranquilo, y vienen degollando a los trabajadores. Ni jornada laboral, Edgardo. Un segundo, tenemos que ir con nuestro corresponsal por los incendios y ya le responde a Aguiar y a Cugini a Pitrola. Vamos con Rodrigo Salívar. Rodrigo, te escuchamos con lo que está pasando allí en Chubut y en todo el sur del país con los incendios. Hola Edgardo, ¿cómo andás? Bueno, situación como venimos relatando en este momento realmente complicada hace varias horas. Nosotros estamos en Villa Lago Rivadavia. Este fuego corresponde al incendio, nosotros le ponemos incendio 1 y incendio 2 en base a la antigüedad. Este incendio arrancó el pasado 9 de diciembre en el Parque Nacional Los Alerces por la caída de un rayo. El incendio 2 es el que también estuvimos cubriendo, que arrancó el pasado 5 de diciembre ahí en la zona de Puerto Patriada y que afectó muy fuertemente a las localidades de Puyén y del Hoyo. Habíamos estado hace un par de días acá, Edgardo, y decíamos que de alguna manera era la primer zona poblada un poco más importante, porque adentro del parque hay muy pocos habitantes, algunos viejos pobladores, algunos prestadores de servicio, pero básicamente lo que se estaba quemando era la vegetación nativa, que es un desastre, Edgardo. Tenemos que hablar de más de 14.000 hectáreas quemadas y finalmente cruzó los límites, ya está en la provincia del Chubut y le pega de lleno a esta localidad. Lo están tratando de mantener, por suerte tenemos que adelantar de que la gente evacuada está en buenas condiciones, ha sido llevada al SUM,
porque acá hay diferentes valles, hay un valle acá enfrente nuestro que tenía varias casas, no es una comunidad muy grande. Para que se ubiquen, esto es muy cerca de la localidad de Cholila. Villa Lago Rivadavia depende de la municipalidad de Cholila. Tenemos que hablar de más o menos unas 2.000 personas, pero literalmente le está tocando la espalda a este lugar que es realmente muy importante en lo ganadero y también en lo turístico. Rodrigo, ¿hay alguna posibilidad de lluvia? ¿Alguna perspectiva de lluvia? No, la verdad que muy poco, Edgardo, muy poco. Hay alguna expectativa para mañana, pero acá más allá del el inmenso trabajo que hacen los brigadistas, los vecinos, los medios aéreos, estos incendios de esta magnitud, el punto final se lo pone la lluvia y acá, Edgardo, tiene que llover mucho. Tiene que llover por lo menos 2-3 días para que esto llegue a su fin y no se vislumbra en lo inmediato. Fíjate acá, hay una hostería que es en la que nosotros nos íbamos a alojar hoy a la noche, estuvimos trabajando de lejos, hoy no sé si nos vamos a poder alojar acá. Por suerte está bien, hay mucho bombero y mucho brigadista trabajando en la línea de fuego, pero acá la preocupación más grande es este viento que empuja mucho lo que son las pavesas. ¿Qué son las pavesas, Edgardo? Son pequeñas hojitas, pequeñas ramas que se prenden ahí adentro y pueden viajar kilómetros. Y mirá esto, acá está cortado el pasto, pero uno recorre este valle que te decía que es muy ganadero y se va a encontrar con esto. ¿Por qué? Porque es de alguna manera el alimento para el ganado, para las vacas, para las ovejas. Por eso te marcaba, es una zona ganadera muy importante, pero también turística. Fíjate a qué punto es zona ganadera, que acá se festeja la Fiesta Nacional del Asado, conocida a nivel mundial. Pero bueno, hoy va a ser lamentablemente una noche muy, pero muy larga para los brigadistas y para los vecinos que ya de hace varios días lo venían mirando y el comportamiento del viento llevó a que finalmente empiece a llegar acá. Rodrigo, te agradezco que ponete a resguardo, sobre todo porque veo que debe haber mucha ceniza por allí. Después está la continuidad informativa con Darío López en TN, pero gracias por haber estado un rato con nosotros y ponete a resguardo. Muy bien, volvemos acá a ver a Aguiar que le va a contestar, porque él dijo hay mucho derecho que para qué hablar de antigüedad y otras cuestiones. Yo digo, la reforma laboral se tiene que caer completa. No podemos caer en el error desde el sindicalismo de preferir el mal menor, como algunos dicen que a través del diálogo, tal vez si modificamos un par de artículos, los trabajadores estarían en mal posición. Los gobernadores están negociando eso. No, yo digo, esto es, desde el primer hasta el último artículo, está claro acá, fue redactado por los estudios jurídicos de las corporaciones más importantes del país y hasta las internacionales. Bueno, a ver, no sé, es así porque él colaboró con esta reforma. Por lo tanto yo digo, hablan mucho de modernización, pero la ley laboral más antigua en la Argentina que hoy rige es del año 1929. Nos hablan de modernización, pero nos están retornando al siglo XIX. Yo lo que quiero decir con claridad, que la industria del juicio es un mito. Casi seis. Levantamos. Yo soy respetuoso. Yo soy respetuoso porque escuché decir. O sea, me parece que es un debate. Me parece que es un debate. Mirá, más de 6, dentro de los cuales dijo el señor que estaba precarizado. Más de 6. Yo no puedo, pero dijo. Yo dejé escuchar. Yo escuché atentamente. Yo escuché atentamente. Yo escuché atentamente. Escuché atentamente. La gente no entiende nada. Me pone contento porque averiguó toda mi vida. Algo estaremos haciendo bien. Algo estaremos haciendo bien. Bueno, digo, primero, contale a la gente que me quiero hacer un picnic con vos. Con Pitrola ya lo conozco, la prensa obrera. No sé si vamos a poder hablar. Nota y pagaban a ver si nos va a dejar hablar. La prensa obrera tiene que dar 6 millones de todo lo que se chorearon. A ver, Fabio, vamos a escuchar. Yo me imagino. De joder. Me votaron casi medio millón de estatales. Sí, claro. Nacionales, país provinciales y municipales. Apareció ahora el nuevo Moyano. Tengo una enorme responsabilidad como para no aprovechar estos minutos y dar un debate con seriedad. La industria del juicio es un mito. Hay casi 6 millones de trabajadores no registrados en la Argentina que por variados motivos todos los días podían iniciar un litigio y no lo hacen, lo hace solo menos 2%. Ahí salió que se intenta instalar además la idea
y los juicios son a las ART, es decir, a las aseguradoras de riesgos de trabajo, que es un negocio fenomenal que montaron para que las financieras internacionales hagan negociados con nuestros aportes. Este modelo sindical, en el año 2014, cuando Víctor de Genaro estaba en el Congreso, presentó un proyecto que fue alternativo a la de las ART para terminar con ese negocio, que implicaba que se tenía que crear un banco nacional que asegure los riesgos, además con participación de los sindicatos, y en los sectores de trabajo se tenían que elegir los delegados de prevención. Yo digo, el diálogo no tiene que ser con el gobierno, el diálogo tiene que ser con los trabajadores en las asambleas. Es la única posibilidad que tenemos de enfrentar esto. Tenemos que recuperar la cercanía con los trabajadores. Porque él hablaste de juicio y él dijo que no. A ver. No, mire, dos cosas que me parece que hay que destacar. Toda la descripción que ustedes hicieron hoy no tiene que ver con la reforma laboral, porque la reforma laboral todavía no se aprobó. Toda esa descripción es con la legislación anterior. Y esa legislación, desde hace 14 años, mantiene la cantidad de trabajadores en 6 millones de personas, y eso no ha cambiado, y se ha triplicado desde la existencia de las multas en el año 91 hasta la fecha, se ha triplicado el trabajo en negro. O sea, toda la descripción que ustedes hicieron, en algunos aspectos podemos tener discrepancias, pero digamos, teniendo en cuenta toda esa descripción, no se hizo con la reforma laboral, se hizo sin la reforma laboral. Entonces, el primer paso que hay que destacar es que la reforma laboral necesita generar el gran objetivo que tiene que tener la reforma laboral ahora, porque el gran objetivo de la Ley de Contrato de Trabajo fue recolectar todos los derechos que estaban dispersos en distintas normas, la Ley 11729, la ley de la silla, la ley de jornada, todas esas normas que habían sido creadas en la primera mitad del siglo XX, se agruparon en el año 75 en la Ley de Contrato de Trabajo. Esos derechos no se tocan, lo aclaro porque en los borradores que ¿Me permite una interrupción pequeña? no, déjame terminar. En los borradores que lo voy a dejar. Déjame Ahora terminar. vengo yo, Ricardo. Sí, porque yo pedí el mismo respeto. Sí, señor. Te agradezco. Entonces, volviendo al punto, ahora, ¿cuál es el fenómeno que se presenta? El nuevo objetivo de la reforma laboral es modernizar para que con las nuevas tecnologías todo el mundo pueda acceder al empleo. Ese es el objetivo, no en la Argentina, en Francia, en España, en Italia, en Inglaterra, en Alemania, en los países que nosotros miramos como los más desarrollados en materia laboral. Desde la pandemia, todos esos países ya van por la quinta o sexta oleada de reformas. Y nosotros recién hicimos la primera y muy chiquitita con la ley de bases, que fue insuficiente. El modelo que ellos describen como caótico, como insuficiente, como con salarios rebajados, con convenios colectivos que no funcionan, es el modelo de la vieja legislación. Mira, Edgardo, refuto acá esto último. En Portugal hace más de 10 años hicieron una reforma laboral, fue muy comentada en Europa, y ahora van por otra reforma antilaboral. Salieron 3 millones de personas a la calle porque están podridos. ¿Qué pasó? Lo que pasó en la Argentina. Las reformas laborales, que son antilaborales, para favorecer el despido, para que trabajen más horas los trabajadores. Esta reforma habilita a trabajar hasta 12 horas porque es el banco de horas. Hoy te tomo, mañana no te tomo. Han producido más desocupación de la que había. Pasó en los 90 con Menem, que tuvo una reforma laboral, y en el 98, 18% de desocupación. Pasó en el 2002, la reforma Banelco, recordémosla, ¿no? Coimearon los senadores, 20 y pico % de desocupación en el 2002. Y abaratar el despido produce más despido, no produce que tomes a nadie. Hay algo que Sturzenegger no me pudo refutar, fuimos diputados en común y discutimos en la Cámara, en el recinto, en todas partes. El que paga salarios en negro, factura en negro, evade todos los impuestos. Vos tenés que agarrarlo integralmente. Es falso que por rebajarle aportes sociales que van a afectar la seguridad social, vaya a tomar trabajadores. Y ya tenemos la experiencia. Acá refuto a Julián de Diego. En el 2014 se aprobó una pomposa ley kirchnerista que decía ley de blanqueo laboral, que era
rebajar los aportes de las pymes hasta 85 trabajadores. No se creó un puesto de trabajo. Es decir, que la experiencia actual demuestra que rebajar aportes, que ya lo rebajó Menem en los 90 brutalmente, no ha generado puestos de trabajo, sino que ha generado más flexibilidad laboral, más explotación, y tenemos la mitad de la economía. ¿Y cómo generas entonces trabajo? ¿Vos escuchaste a los dos? Que escuchar, tengo ganas de ser sindicalista o político. ¿Para qué mierda voy a poner un local? ¿Para qué voy a invertir en este país si se la llevan en pala? ¿Pero por qué? ¿Por qué eso? Porque, pero, a ver, yo trabajé precarizado, fui peluquero. Hoy manejamos armas, presenté un proyecto de ley para regularizar, no, para sacar la matrícula. Todo es política acá. Siempre precarizado. Un sindicalista se hizo el vivo y empezó a... Después fue diputado con Menem, homologó convenios laborales. Abel Hernández, ¿por qué no que después creó la federación? Porque está encubierto el sindicato con la federación. Su padrino Andrés Rodríguez. Entonces, ¿cómo no voy a estar caliente con los sindicalistas? Y tengo sindicalistas amigos. Y acá te nombro a Dante Camaño, que ese es el sindicalista ejemplo, que pelea por el empresario. Mirá vos, ¿para qué? Para que dé fuente de laburo, para cobrar más la cuotita que se llevan ustedes también. Y vos lo combatís. Ustedes los combaten. Entonces yo me pregunto, ¿para qué invierto en un país donde yo era empleado? Hice la plata con la plata negra, con la propina. Ahora van a poner una ley, va a haber un cráneo que va a ser una ley para la propina y tributar la propina. Tengo que cerrar el programa, así que él te va a responder. Devaluaron. Quise invertir en un local, ¿sí? Ser patrón, y resulta que ahora tengo que repartir la mía, la que laburé, con la gente que labura, con los obreros, como dice esta gente. La verdad. Sí, pero la modernización laboral, perdóname, sí, la modernización laboral, para que verdaderamente tenga efecto, requiere de la articulación de todos los mecanismos democráticos, el debate, la discusión en el Parlamento y la aprobación por ley. Y lo que sea aprobación por ley, habrá que ver el modelo resultante, a ver si tiene éxito o no. Y las grandes posibilidades es que ese modelo resultante tenga éxito. ¿Por qué? Porque la ley que estamos modificando, además de modificar los principios generales que tienen que ver con épocas que ya están superadas, necesita de la actualización y necesita de fijarle reglas también al Poder Judicial para que disminuya los judiciales. Habla de democracia. Precisamente este es un proyecto de ley que no es compatible con el sistema democrático. Es propio de los regímenes autoritarios. El decreto 385 del año 77, plena dictadura, en un contexto represivo, hizo caducar los padrones de todos los sindicatos. Es decir, esto que quieren, la desafiliación masiva de todos los sindicatos. En un tiempo breve el movimiento obrero, en ese contexto represivo, tenía que manifestar su voluntad de reafiliarse. Tenemos que impulsarnos en esa historia. El miedo no pudo con el movimiento de trabajadores ni en plena dictadura, no tiene que poder ahora. Tenemos que saber que si tenemos miedo, nos bajan el salario. Si tenemos miedo, perdemos el puesto de trabajo. Hay que afiliarse a los sindicatos. Convoco a seguir afiliándose a ATE en municipios, en los estados provinciales y en todos los organismos nacionales como única posibilidad de enfrentar esta reforma. Quiero saber si dieron fuente de laburo alguna vez. No, ahora, no, me llevo una idea de acá. Me llevo una idea. Como el 89% de los trabajadores perciben menos de 1 millón de pesos y crece el plurimpleo, que algunos se haga peluquero, que no vayan todos, que algunos se haga peluquero, que no vayan todos como al Uber, que no vayan todos a repartir pizza, que algunos se hace peluquero va a ganar más. Lo mío es sencillo, Edgardo. Hay que terminar de vivir en el pasado y hay que vivir en el futuro. Que no pase esta reforma laboral antiobrera, porque vamos a conocer una Argentina de la pobreza, del desastre y de la desigualdad social. Gracias a los cuatro, por favor, que han estado esta noche. Tenemos que ir a pausa y tenemos que cerrar a las 12. Gracias.